para concluir, ya solo nos queda hablar sobre los spots electorales. Otro aspecto muy importante hoy en día que fusiona arte y estrategia electoral, y por eso le vamos a dedicar un último vídeo, un vídeo especial. Los spots electorales, como decimos, es la fusión del arte, ¿no?, con la política y con la estrategia electoral. Como hemos visto a lo largo de toda la historia de la propaganda, el arte ha sido un instrumento esencial de propaganda, ¿no?, desde la escultura o la pintura, pasando por el teatro o el cine, a través del arte, ¿no?, y de su belleza, se han podido difundir mensajes electorales muy eficaces. Hoy en día, digamos, tanto primero el cine sonoro, luego la televisión y ahora finalmente Internet con plataformas de vídeo como pueden ser YouTube, pues ha permitido grabar estos spots electorales que son muy interesantes para los partidos políticos. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque permiten puentear a los medios de comunicación. Ya hemos visto que los medios de comunicación mediatizan el mensaje político, es decir, lo filtran. Y el mensaje político que nosotros queremos dar luego se puede ver filtrado por los medios de comunicación. El spot electoral, al ser una pieza de arte audiovisual pero cerrada, permite lanzar de principio a fin nuestro mensaje sin que se vea contaminado. Obviamente luego, pues sí, un medio de comunicación puede decidir emitirlo o no, pero en el momento en que lo emita, pues ese mensaje no va a estar en principio contaminado. Y luego hoy en día con YouTube, con plataformas como YouTube, todavía más, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de subirlo a la plataforma, de ver además el feedback que va teniendo y de que pueda llegar a más personas, porque ya no solo se necesita que la tele, ¿sabe? Hay pocos espacios de propaganda electoral gratuitos y si queremos más espacios, aparte de que en España está prohibido, pero en otros países necesitamos contratarlos, lo que supone un gasto muy elevado. En cambio, YouTube nos permite ahorrarnos esos costes y además que cualquier persona los pueda ver independientemente de que coincida con el horario de emisión o no, porque se puede ver en cualquier momento. Entonces, bueno, como decimos, estos spots electorales andan a caballo entre el arte y la política y funden estrategia política, diseño gráfico, técnica audiovisual, arte dramático, ¿no? Porque participan muchas veces actores o, bueno, cuando no hay presupuesto, activistas, ¿no? Sobre todo diríamos que es el aspecto más creativo de una campaña electoral. Es decir, así como el gran estratega, el director de campaña puede parecernos, que luego no es así, pero es una persona más fría, ¿no?, con sus datos, sus análisis, como el general que planifica las batallas, aquí en cambio va a ser la creatividad al poder, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estos aspectos a la hora de producir un spot electoral que, como decimos, va a ser una poderosa arma de guerra electoral. De artillería electoral, de hecho diríamos, en ese lenguaje que decíamos, la infantería son los militantes, la artillería la propaganda en sí. Bueno, como siempre, una brevísima historia de los spots electorales, como os imaginaréis es muy reciente, ¿no? Los spots electorales al principio se emitían en televisión y ahora ya también en YouTube, ¿no?, a través de Internet. El primer spot electoral fue de 1952 y fue para la campaña de Eisenhower. Ya dijimos que el general Eisenhower, ese héroe de la Segunda Guerra Mundial que luego se presenta a las elecciones por los republicanos, fue el primero en contratar a publicistas para que le llevaran sus campañas. Entonces, lo primero fue eso, adaptar spots que ya se utilizaban en la publicidad comercial para la propaganda política. Entonces, el primer spot fue I Like Ike, jugando con el mote que tenía Eisenhower, ¿no?, el alias que era Ike. Entonces, el spot, digamos, tomaba un poco la técnica, digamos, y el estilo de los dibujos animados que ya eran muy famosos en esa época, ¿no?, de Disney, y jugaban con la doble imagen y el doble significado del elefante. El elefante, que es el logo del Partido Republicano, aparecían unos elefantes así, estilo Dumbo, ¿no?, cantando I like Ike, I like Ike, y jugando con ese icono, ¿no?, del elefante como por un lado simpático y bonachón y al mismo tiempo robusto y fuerte, que era el mensaje que quería lanzar el Partido Republicano en la campaña de Eisenhower. Tuvo muchísimo éxito y luego después, en 1960,
64, perdón, asistimos al primer spot con campaña negativa, que fue el spot Daisy, de la campaña electoral del sucesor de Kennedy a la muerte de Kennedy cuando es asesinado, Lyndon Baines Johnson. Entonces, en esta, aquí vemos un fotograma. Daisy es una niña que deshoja una margarita. Y entonces ella la va deshojando contando, está aprendiendo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces justo en ese momento se superpone una voz marcial, muy militarota, ¿no?, de una cuenta atrás para un lanzamiento de una cabeza nuclear, un misil nuclear. Y entonces se contrapone ese 1, 2, 3, 4, 5 con 5, 4, 3, 2, 1 y en ese momento se produce el holocausto nuclear. Y entonces después aparece Johnson hablando, y entonces es una campaña negativa contra el candidato Barry Goldwater del Partido Republicano, ¿no? Y entonces, bueno, la campaña era decir, el Partido Republicano con su estrategia dura nos va a llevar al holocausto nuclear. Estaba muy reciente, ¿no?, esa crisis de los misiles de Cuba, que casi acaba en un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y justamente, pues aquí en esta campaña se contrapone la inocencia de Daisy y su vitalidad con la destrucción del arma atómica. Y bueno, de hecho luego el Partido Republicano lo denunció, pero evidentemente tuvo mucho éxito, ¿no? Y de hecho Johnson ganó las elecciones. Luego ya nos vamos a los 80. Bueno, se siguen perfeccionando los spots, la televisión, como decimos, se consolida, entra ya en cada hogar estadounidense, surge el politainment, no el infotainment, y ya destacamos un spot, por ejemplo, de 1988, es decir, más de 20 años después, que es el revolving door, ¿no?, la puerta giratoria, que podríamos decir, pero no en el sentido de que los políticos, como se utiliza hoy en día, ¿no?, de que los políticos consigan acabar su mandato y entrar en el mundo de la empresa, ¿no?, y firmar buenos contratos a cambio de vender al mundo de la empresa privada secretos de Estado, ¿no?, sino en el sentido de la delincuencia. Entonces, digamos que Bush iba perdiendo en los sondeos, el candidato demócrata que en ese momento era Dukakis, iba ganando, pero detectado su equipo de campaña que tenía un fallo, que era que sus propios electores veían que era demasiado permisivo, porque como gobernador en su estado, ¿no?, en Massachusetts, creo recordar que era Massachusetts, había llevado a cabo una política de permisos penitenciarios. Y entonces justo se había producido el caso de un violador afroamericano, además, creo, con el tema de conectándolo un poco con ciertos toques racistas, ¿no?, que llevó la campaña, pero el caso es que se ponía este revolving door, ¿no?, como para mostrar cómo, con todo el dramatismo, gracias a un permiso de esos de Dukakis, un violador había vuelto a reincidir y había cometido asesinatos, y bueno, y toda esta especie de, al final, atrocity propaganda, ¿no?, de alguna manera, llevado a un periodo de paz, pues permitió que Bush invirtiera la campaña, la tendencia, y ganó las elecciones. Luego ya, pasada la Guerra Fría, en el año 93, asistimos a otro spot muy interesante, que es el Read My Lips de Clinton, ¿no?, en el que Clinton utiliza en su propio beneficio una frase del contrario para mostrar su propaganda económica, a través de un mensaje positivo de, bueno, ya ha caído el telón de acero, toca ocuparse del bienestar estadounidense, con un programa progresista, demócrata, ¿no?, dice read my lips, y finalmente enlazando con esa campaña exclusivamente económica que se resumía al eslogan que os sonará de Is the economy stupid? Luego ya, bueno, avanzamos más en el tiempo, volvemos a otro Bush, al hijo, a Bush Jr., ¿no?, a George W., que después del 11S, bueno, Bush tiene mucha popularidad, ¿no?, pero sí que es cierto que se produce en ese momento, con el desastre de Irak, una pérdida de su popularidad. Entonces, para intentar ganar la reelección en el 2004, hace lo que Christian Salmon denominará el storytelling de guerra, ¿no? Aplica las técnicas de storytelling que hemos visto a un spot electoral, con la historia de una niña, se llama el Ashley Story, de una niña pequeña que
que había dejado de hablar porque había perdido a su madre en el 11S y entonces de repente Bush aparece, que se enternece con la historia y abraza a la niña, ¿no? Todo esto, imaginaos el increchendo del spot, y entonces finalmente la niña estalla a llorar, vuelve a hablar y dice algo así como: es el hombre más poderoso del mundo, pero sin embargo quiere asegurarse de que yo estoy bien, ¿no? Y bueno, es totalmente algo 100% propaganda emocional, pero conectó muy bien y Bush logró la reelección, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente por esto y por otros factores. Y luego, ya digamos, el spot más reciente sería el Yes We Can de Obama, ¿no? Todo el mundo lo recuerda con ese eslogan de que luego incluso otros partidos tradujeron en otros contextos, el sí se puede, ¿no? Y bueno, Obama además es el primero que utiliza la plataforma de YouTube, ¿no? Porque ese spot también sale en YouTube, un spot muy positivo con esa campaña del cambio, del change. Bueno, que no voy a decir nada sobre Obama que no se haya dicho, ¿no? Como maestro del storytelling, ingenio de la comunicación y de la propaganda, ¿no? En España, bueno, somos más modestos y como siempre los spots llegaron más tarde, pero bueno, destacaríamos, por ejemplo, en la transición los spots eran muy fijos, aún a plano fijo, muy estáticos, pero luego fueron desarrollándose y modernizándose. Por ejemplo, destacaríamos el célebre vídeo del Doberman en 1996 de la propaganda contra el Partido Popular que hizo Felipe González, en la que se utilizaba publicidad subliminal. Fue un escándalo, ¿no? Porque la publicidad subliminal está prohibida, pero bueno, el spot, pues aunque luego se denunciara, pero salió. Aunque hay que decir que era una publicidad subliminal un poco burda, porque es cierto que no era tan subliminal, o sea, el Doberman se le veía claramente. La propaganda subliminal es más inconsciente, solo lo ven algunas personas. Y luego, bueno, en el 2008, por ejemplo, destacaríamos un muy buen spot de Zapatero, que fue el Vota con todas tus fuerzas, jugando con la historia de un anciano nonagenario que, a pesar, en fin, de que tiene movilidad reducida, le cuesta mucho andar, pero se viste de gala como en sus mejores tiempos de galán para votar como si fuera la primera vez, porque Zapatero le ha devuelto la ilusión, ¿no? Y bueno, era un spot absolutamente emocional, era difícil que no se te escapara la lagrimita y conectó muy bien, ¿no? Y bueno, luego simplemente, pues con brevemente unas breves consideraciones para terminar sobre cuál es el proceso de producción de un spot. Bueno, básicamente sería la planificación, ¿no? Es decir, con el equipo de campaña intentar ver, pues, qué queremos que aparezca, va a aparecer el candidato o no, este mensaje, este eslogan, el logo del partido a lo mejor va a aparecer sí o no, queremos que la historia sea esta. Es muy importante planificarlo bien porque luego con la planificación hay que entregarle a la agencia de publicidad un documento que en el mundo del marketing y de la publicidad llaman el briefing. Entonces, cuanto más exacto sea ese briefing, menos podemos dar pie a que la agencia se equivoque o haga algo que no nos guste, haya que repetir, más costes, etcétera, ¿no? Con lo cual la planificación tiene que ser muy exhaustiva y utilizando siempre un lenguaje cinematográfico, audiovisual y emocional. En este sentido podríamos decir que lo contrario a un buen spot electoral sería el cine de autor, ¿no? Tiene que ser algo emocional, como en los spots que hemos visto, claro, que lo entienda todo el mundo, volvemos a lo del Homer Simpson de turno, impactante y como una película, que de eso se trata al fin y al cabo, no deja de ser un cortometraje. Luego la producción, bueno, pues lo que decimos, si lo damos a la agencia lo produce, si hay pocos medios, pues obviamente la agencia no será una agencia, sino tendrá que grabarse pues con militantes o con activistas, ¿no? Que lo hagan altruistamente, ¿no? O contratar un estudio incluso. Y bueno, depende de los medios se puede ajustar esto, ¿no? Pero bueno, luego la agencia lo normal es que nos dé un producto, luego se testeará ese producto, a lo mejor hay que retocar cosas, pero bueno, una vez ya se tenga el producto final, pues es bueno, hoy en día además YouTube lo permite, ¿no? Primero colgarlo en YouTube, ver el feedback que tiene, por si hay que ajustar algunas cosas y finalmente también en focus group, ¿no? Grupos de discusión o testeos internos, ver cómo ha funcionado, si a la gente le ha gustado y no, y luego para finalmente ya pasar a la última etapa que sería la difusión. ¿Por qué? Porque aunque hemos dicho que el spot está al margen de los medios de comunicación en el sentido de que ellos no lo van a cortar en principio, pero sí que los medios de comunicación se van a hacer eco del spot. Entonces, igual que en el debate electoral decíamos que hay un metadebate, aquí diríamos que hay un metaspot en el sentido de cómo los medios de comunicación van a hablar del spot. Pueden decir que ha sido un spot ridículo, se comentará, habrá tertulias políticas, el spot es bueno, es ingenioso, es burdo, es absurdo, y entonces en función de eso también se puede
predisponer a la gente, a la audiencia, a que ya tenga una imagen negativa del spot sin hacerlo verlo. Con lo cual, también hay que estar atento a la repercusión en los medios de comunicación. Y nada, bueno, nos despedimos, en fin, con una imagen, ¿no?, de la grabación de un spot electoral en plena calle. Y, como siempre, despedimos este vídeo, y en este caso esta serie de vídeos tutoriales, de nuevo con una cita. En este caso, como no, pues una cita referida al arte, ya que el spot, como hemos dicho, no deja de ser una pieza de arte. Todos los seres humanos deberían amar el arte. Entre todas las mentiras, el arte es, sin lugar a dudas, la menos peligrosa. Y esta cita es de Gustave Flaubert.